Hello, en el día de hoy vamos a hablar de la audiencia preliminar. Esta tiene su curso en la etapa intermedia, que es la que le pone fin a la etapa preparatoria del proceso penal con la presentación de los actos conclusivos, ya sea por parte del Ministerio Público cuando se trate de acciones meramente públicas o por parte del querellante cuando se traten de acción pública a instancia privada o acciones meramente privadas. Dentro de los actos conclusivos tenemos lo establecido en el artículo 281 con los archivos tanto provisionales como definitivos y también los indicados en el artículo 293. En cuanto a la etapa que nos concierne, vamos a enfocarnos en esto del 293. Está la suspensión condicional del procedimiento, la aplicación de un penal abreviado y, la más común de todas, la presentación de acusación solicitando auto de apertura a juicio. Cabe resaltar que los dos primeros son soluciones alternas del conflicto. El juez de la instrucción fija una audiencia donde puedan ser homologadas las condiciones que han indicado la parte, tanto para la suspensión condicional del procedimiento, indicándole al imputado cuáles son las condiciones a las cuales debe de acatarse para que ese proceso no continúe. Si éste no cumple con esas condiciones, pues el Ministerio Público o la parte querellante o representante de la víctima puede presentar su acusación sin que lo indicado por este en la suspensión de procedimiento pueda ser tomado en su contra. Ojo con esto. En cuanto a la aplicación de un proceso penal abreviado, es la única ocasión donde el juez de la instrucción dicta una sentencia, porque como sabemos, todas las demás decisiones son resoluciones. En esta sentencia, el juez indica que el imputado obviamente se hace responsable de los hechos, este lo indica en la audiencia, cuál es la pena a imponer y en caso de que exista suspensión, cuáles son las condiciones a las que ese imputado debe de estar sujeto. Bien, presentaron una acusación, la depositaron ante la secretaria. La secretaria debe de notificarle a todas las partes, iniciando obviamente con la víctima, que ésta tiene un plazo indicado por el código para establecer que se adhiere a la acusación presentada por el Ministerio Público o presentar una acusación alternativa. En lo referente al imputado y a la defensa técnica, lógicamente se le notifica esa acusación con todos sus elementos de prueba, se le indica que el Ministerio Público pone a disposición las pruebas en caso de que quiera hacer verla, pero también llega un acto de citación para esa audiencia preliminar. Una vez notificada, en virtud del artículo 299 del Código Procesal Penal, contamos como defensa técnica con un plazo de 5 días para hacer uso de todo lo que expone el 299. Dígase, presentar objeciones o excepciones, tales como la incompatibilidad del tribunal, la extinción del proceso y todas las indicadas en el artículo 54. Podemos hacer un escrito de defensa, una oferta probatoria, podemos solicitar el cese, variación, modificación de la medida de coerción, entre otras. Bien, ya depositado ese escrito de defensa o cualquiera de las provisiones, también podemos solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Ojo con esto. Ya depositado eso, pues eso se le notifica al Ministerio Público y asimismo a la víctima o su representante en caso de que exista alguno. Llegamos a la audiencia preliminar. Cuando llegamos a la audiencia preliminar, lo primero que hace el juzgador es verificar la comparecencia de todas las partes, iniciando desde el imputado, porque sin imputado no hay proceso. Si este no ha sido convocado para esa audiencia se aplaza. Ahora, si este fue convocado y notificado de esa acusación, pues evidentemente se le dicta la rebeldía y todas las consecuencias legales que trae consigo el artículo 100 del Código Procesal Penal.
Luego se verifica la comparecencia de la víctima. Esta debe de estar debidamente citada y convocada para esa audiencia. En caso de que no esté, se aplaza. Pero si lo está, la audiencia se conoce igual. Si falta el Ministerio Público, pues el tribunal intima al procurador para que envíe un sustituto en un tiempo estimado, puede ser 15, 30 minutos. Si ese sustituto o si ese Ministerio Público no aparece, pues la acusación se da como no presentada. Esto porque la audiencia preliminar, a pesar de ser una audiencia sencilla, cumple con todos los requisitos indicados para el conocimiento del juicio de fondo. Esto lo debemos de tener presente. En el caso de que falte la defensa técnica y no haya justificado su incomparecencia, pues se le declara el abandono y se le invita al imputado para que éste pueda seguir con esa defensa técnica o si quiere seguir con un abogado distinto. Dígase que su expediente sea enviado a la Oficina Nacional de Defensa Pública a los fines de que le sea asignada un defensor público o si quiere buscar otro abogado privado, como él estime. Bien, una vez verificadas las comparecencias de todas las partes y que las mismas están notificadas de todos los elementos de prueba, acusación y demás, pues el tribunal le indica al imputado de que debe de prestar atención a lo leído por el Ministerio Público. El Ministerio Público prosigue con la lectura de su acusación, conjuntamente con ella la calificación jurídica, el relato fáctico, los elementos de prueba con sus pretensiones probatorias y este concluye. Usualmente concluyen solicitando auto de apertura a juicio, que le sea acogida su acusación y en caso de que el imputado, ¿verdad?, esté en estado de libertad y estime que no pueda presentarse al juicio en ese mismo estado, pues solicita la variación o modificación de medida de coerción que pese sobre el mismo. Con la parte querellante es lo mismo. Si se adhiere a la acusación del Ministerio Público, dice que se adhiere y que se ha acogido su escrito de pretensión de indemnización y demás, pero en caso de que tenga una acusación alternativa, pues procede con el mismo procedimiento que realizó el Ministerio Público. Posterior a ello, entonces, le toca al lado adverso, donde el juez le indica al imputado que tiene el derecho de hacer uso de su defensa material, es decir, que puede indicar al tribunal todo lo que estime pertinente para su defensa. Pero si este guarda silencio, no será utilizado en su contra. Una vez que el imputado haya hablado o haya hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio, pues le da la palabra a la defensa técnica. La defensa técnica debe de analizar la acusación presentada por el Ministerio Público, que ésta cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 294 y a falta de alguno de ellos, pues solicitar el rechazo de la acusación del Ministerio Público, iniciando con la identificación del imputado, la formulación precisa de cargos, qué, cómo, cuándo hizo cuál o qué cosa, la calificación jurídica adecuada. Si usted entiende que no se dan los elementos constitutivos para esa calificación jurídica y en caso de que entienda que sea una distinta y el defensor técnico quiera indicarla, pues lo puede realizar. Las pruebas, ojo con esto, hay que verificar que las pruebas sean útiles, pertinentes, relevantes y suficientes según lo indicado en la resolución 3869 del 2006 de la Suprema Corte de Justicia. En caso de que algunas pruebas no cumplan con lo provisto en el artículo 166, 167, 171 del Código Procesal Penal, pues solicitamos su exclusión porque la misma Constitución en la tutela judicial efectiva y el debido proceso, dígase el artículo 69.8 establece, es nula toda prueba obtenida con violación a la ley. Entonces, todo va a depender el tipo de prueba, podemos fundamentarlo. Un ejemplo muy simple es cuando el Ministerio Público deposita lo que es un CD, no deposita lo que es una entrega voluntaria de ese CD, no se sabe cuál es la cadena de custodia que lleva ese CD, no se sabe de dónde se obtuvo, no fue evaluado por el DICAN. Entonces, bajo todas esas condiciones y todas las características que tenga el caso propio, el defensor técnico puede solicitar su exclusión en virtud de lo indicado o que no cumple con las provisiones del artículo
artículo 140 y asimismo el 192 del Código Procesal Penal. Existen muchísimos ejemplos de exclusiones probatorias. Lo ideal es que el defensor no deje pasar alguna. Ahora, si usted sabe que esa acusación cumple con el 294, pues entonces usted podrá verificar primero si se trata de la calificación jurídica indicada por el Ministerio Público. Si no se adecua, pues usted debe de pelear esa calificación jurídica y también debe de indicar, en caso de que haya depositado lo que es un escrito de defensa y demás, cuáles son sus pruebas, cuáles son las pretensiones probatorias que usted tiene con cada uno de sus elementos de prueba, e inclusive la misma resolución 3869 en su artículo 6, cuando se traten de pruebas de exculpatorios y demás, usted puede presentarla en esta audiencia preliminar o defensa de coartada. Puedes reproducirla en esa audiencia preliminar bajo esa fundamentación jurídica. Bueno, luego de haber externado todos sus elementos de prueba, en caso de que la persona imputada a la que usted represente se encuentra privada de libertad, pues usted también puede solicitar esa variación, modificación o cese de medida de coerción en virtud de que han variado las condiciones que le dieron origen a la imposición. Sí, ciertamente han variado. Y obviamente, como usted, defensor técnico astuto, va a buscar todas las condiciones que puedan darse al traste con la variación. La primera de ellas es que ya la acusación está presentada. Los elementos de prueba no corren ningún peligro en cuanto a la libertad de nuestro patrocinado. Luego de haber sustentado cada uno de esos puntos, pues usted concluye. Usualmente se concluye solicitando un auto de no lugar en virtud de lo que establece el artículo 304. Usted debe de adecuar su caso en cuál de las casuísticas que presenta este artículo se adecua a su caso particular. Ahora, hay casos donde evidentemente se va a dar un auto de apertura a juicio. En esos casos, pues usted pelea su calificación jurídica, verifica los elementos de prueba, que no haya ninguno que sea ilícito o contradictorio con lo que sugiere la norma procesal penal, que haya de pasar por el colador, pues evidentemente que se quede fuera en caso de que no cumpla con esas características. Y también pelee la variación de medida de coerción en caso de que su imputado se encuentre privado de libertad. Una vez concluida la defensa técnica, el tribunal le da la palabra al Ministerio Público para que éste se refiere a lo indicado por la defensa y asimismo a la parte querellante, y posterior a ello le da la palabra a la defensa para que se refiera a lo indicado por el Ministerio Público en cuanto a las solicitudes o las excepciones o las objeciones que hizo esa defensa, para que fundamente el por qué lo suyo es lo correcto. Ya culminado esto, entonces el tribunal le da la palabra a la víctima para ver cuál es su postura o qué es lo que quiere del proceso, y asimismo le da la palabra al imputado si éste quiere decir algo más. En caso de que todas estas fases estén agotadas, pues el juez de la instrucción debe de decidir en ese preciso momento en virtud a lo que refiere el artículo 303 del Código Procesal Penal. Y también porque debe de ser de manera inmediata. Este indica si se dicta lo que es un auto de apertura a juicio, cuáles son los elementos de prueba que serán tomados en consideración, cuál es la acusación en caso de que existan dos acusaciones, cuál es la acusación que se acogerá, quiénes son las víctimas, las partes del proceso, la calificación jurídica, que es muy importante, y sobre todo si modifica o varía la medida de coerción del imputado y también si admite los elementos de prueba depositados por esa defensa técnica. Esto lo dice de manera oral y luego eso es plasmado en una resolución. Lo mismo sucede cuando se dicta auto de no apertura a juicio. Este indica las condiciones de cuáles son las razones del 304 que son aplicables en este caso particular, e indica que las partes tienen un plazo de 10 días para apelar esa resolución en caso de que no estén conformes. Ya para finalizar, usted tiene que tener en consideración que todo lo que se hace en una audiencia preliminar está indicado en el artículo 300 del Código Procesal Penal. Bye.